compartir el noveno mensaje sobre dirección divina y voy a hablar sobre un octavo testigo, una octava forma de dirección divina que encontramos en la Biblia, que también es muy importante que podamos considerar. Pero antes, haciendo un muy breve repaso sobre algunas verdades anteriores que han quedado establecidas, tenemos que en Isaías 48:17, el Señor se nos presenta como el Dios nuestro, quien nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino que debemos seguir. Debemos aprender muy bien esto. Dios nos enseña provechosamente el camino que debemos seguir, el camino que nos va a traer el mayor provecho y la mayor bendición para nuestras vidas. Qué importante es que nosotros podamos ser dóciles a la dirección divina que Dios nos quiere ofrecer. Y hay varias formas en las cuales Dios nos muestra el camino a seguir o en que Dios nos muestra su dirección divina. Y cada una de estas son como testigos, como testigos. ¿Y por qué digo como testigos? Bueno, me estoy basando en 2 Corintios 13:1, donde el apóstol Pablo nos está diciendo que en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, cada una de las diferentes formas de dirección divina vienen a ser como diferentes testigos que nos están indicando un camino a seguir. Y nos debiéramos basar no en una sola de estas formas, sino permitir que al menos 2 o 3 coincidan para poder estar verdaderamente seguros que estamos siendo guiados por Dios. El primer testigo, sin lugar a dudas, el más importante, es la Biblia. Toda forma de dirección divina debe alinearse con la Biblia. Tendrá que emparejarse con este principal y más importante testigo. Si de entrada cualquier idea, concepto, consejo, dirección desarmoniza con la Escritura, debiéramos desecharlo de inmediato. Desecharlo de inmediato. Y así vimos otros testigos como la paz, el espíritu de consejo, una palabra personal de sabiduría, la profecía. También hablamos sobre otro testigo que pueden ser puertas que se abren o se cierran. El Señor se nos presenta en Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, como el que abre puertas y ninguno cierra, como el que cierra y ninguno abre. Es una indicación, por tanto, si Dios nos abre una puerta, que entremos por ella, que pasemos por ahí, que ese es el camino. Si la cierra, por el contrario, por ende, nos indica que ese no es el camino por el cual debemos ir. El mensaje anterior fue sobre las suertes. Las suertes. Bien, estas fueron un medio muy común de dirección divina en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Pacto encontramos que se usaron las suertes por última vez para decidir quién ocuparía el lugar de Judas Iscariote. Eso lo tenemos en Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26. Pero de ahí en adelante encontramos que no se vuelven a utilizar las suertes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Como en Hechos 13, del 1 al 4, cuando el apóstol Pablo iba a ser enviado a su primer viaje misionero, encontramos que los creyentes ministraron al Señor, ayunaron, oraron, para ver qué decía el Espíritu Santo. No para ver qué decían las suertes, sino para que el Espíritu Santo les pudiera hablar. Ya el Espíritu Santo había sido dado, ya el Espíritu Santo había sido derramado, y Jesús dijo claramente que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Esto lo podemos ver en Juan 7:39, 16:7 y verso 13 también. Así que una vez derramado el Espíritu Santo, ya no había necesidad de
de decirle al Señor, Señor, muestra por medio de las suertes cuál es tu voluntad. Pues el Espíritu Santo nos puede hablar en sus diferentes formas de una manera muy clara y maravillosa. Así que el punto, o más bien el siguiente testigo que nos corresponde ver hoy, el octavo testigo, va a ser el consejo de los padres. El consejo de los padres es un importantísimo testigo en la dirección divina. Pero antes de hablar del consejo de los padres como un medio de dirección divina, quiero entrar en materia hablando sobre honrar a nuestros padres. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 nos dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí encontramos en Deuteronomio 5 que el Señor nos está diciendo expresamente, como parte de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y encontramos que el apóstol Pablo hace un eco, reafirmando estas palabras que encontramos en el antiguo pacto, de la necesidad de guardar este mandamiento. En Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre, dice el apóstol Pablo, es conocido como el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da y para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Miren, no entraremos a nuestra herencia espiritual si no honramos a nuestros padres. Dios promete bendecir a aquellos que honran a su padre y a su madre. Es un mandamiento, y miren que es un mandamiento que no está condicionado. Así nuestros padres son buenos, debemos honrarlos. Y no, si no son buenos, si no somos el hijo preferido, no, pues no. ¿Cómo los vamos a honrar? No, no está condicionado. Así nuestros padres son buenos o no son buenos. Si son justos o no son justos. No es un mandamiento que esté condicionado a si nosotros consideramos que nuestros padres merecen ser honrados o no. Cada hijo, cada hija debe honrar a su padre y a su madre, independientemente de cómo sea su padre o cómo sea su madre. Independientemente de cómo sea. Ah, pero es que si conociera a mi padre es un sinvergüenza, es un borracho, es un irresponsable. Lo debes honrar. Lo debes honrar. Ay, pero si se diera cuenta cómo es mi mamá, que es una... no nos atiende, no se fija en nuestras necesidades. Otras mamás son así, pero la mía no. Y además, a mí siempre me hace un lado y tiene consentido a mi hermano, a mi hermana, menos a mí. Hónralo, hónrala. Y claro, fíjense bien, honrarlos en vida. En vida, mientras están vivos.
Ya quererlos honrar con flores en el panteón o en el cementerio cada fin de semana no tiene ningún valor, con todo respeto, no tiene ningún valor. Es más, ni tu padre ni tu madre se va a dar cuenta de las flores que tú le lleves, por muy sincero que seas. Por muy sincera que seas, ni las van a ver. Con todo respeto te lo digo. Es honrarlos en vida, mientras ellos están vivos, mientras ellos los pueden ver, mientras ellos pueden al menos pagarnos con una sonrisa, y aunque ni con una sonrisa nos lo paguen. Jesús también habló de honrar al padre y a la madre. Cuando el llamado joven rico en la Biblia, en los evangelios, se le acercó y le preguntó que qué bien tenía que hacer para heredar la vida eterna. Fíjense bien. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo que debía guardar los mandamientos. Y les empezó a citar algunos de los 10 mandamientos. Entre otros, le citó: honra a tu padre y a tu madre. Esto lo tenemos en Mateo 19, versos 16 al 19. Así que es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y Dios nos manda que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y con ello nos da 2 promesas: para que te vaya bien y para que tus días se alarguen. Y así como hay promesa por honrar a nuestros padres, también debemos saber que hay promesa por no honrarlos. También hay promesas si no los honramos. En Deuteronomio 27, verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Mira, amigo, hermano, es tu decisión. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen, o no los honres y va a venir maldición sobre ti. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre o a su madre. Hay que honrarlos a los dos, tanto al padre como a la madre. En Proverbios 20:20. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Oh, uy, qué feo suena eso. El que maldice a su padre o a su madre, cuidado. ¿Cómo hablamos a nuestro padre, a nuestra madre? Cuidado. ¿Cómo nos dirigimos a ellos? Que no los maldigamos. Porque así como Dios promete, si bendices, si honras a tu padre y a tu madre, tus días se van a alargar. Si los maldices, vas a morir. Se te apagará tu lámpara en oscuridad tenebrosa. En Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Miren, es algo muy serio. Es algo muy serio. Aún la ley mandaba que aquellos que maldijeran a su padre o a su madre tenían que ser castigados con la muerte. Y tal vez hoy en la actualidad no se va a ejecutar al padre o al hijo que maldiga a su padre o a su madre, pero va a morir espiritualmente.
En Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. El que roba a su padre, ahuyenta a su madre. Uy, hay hijos que llegan a robar a sus padres. Hay juicio de Dios sobre ellos. Hijos que se les hace fácil tomar lo que es de sus padres, vender cosas de sus padres. Quizá porque ya los ven ancianos y que ya no van a usar esas cosas. Y nada más de repente se le van desapareciendo sus cositas a sus papás, a sus mamás. O les van robando el dinero. Mi mamá, mi papá ya ni lo usa. Ya nada más está en la casa encerrado. Sí, pero si no se lo pides, si él te lo da, lo estás robando. Pero no solo dice el que roba a su padre, o los ahuyenta. Los ahuyenta. Hay hijos que ahuyentan a sus padres, que los corren. Hay quienes los corren de una manera muy diplomática. ¿Cómo? Muy actual. Hay hijos que cuando ya sus padres son muy grandes y ya son lentos, se les caen las cosas, ya no les funcionan bien sus esfínteres y pues se hacen. Llega a haber hijos que los consideran una carga pesada y los ahuyentan. Los mandan al asilo y se olvidan de ellos. Los ven como una carga insoportable. Uy, todo eso acarrea maldición sobre un hijo. Pero hay un asunto importante que quiero balancear. Honrar y obedecer a nuestros padres. Vamos a balancear esto. En Efesios 6, versos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y lo liga con honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora vamos a Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí algunos dirán, pero si yo ya soy mayor de edad y yo ya estoy independiente y yo ya me casé y ya no estoy con mis papás y mi papá ya es grande, ¿y qué si esto? ¿Qué si el otro? Bueno, vamos a entender bien las cosas. En estos dos pasajes, hijos en griego, en el original en el griego, se usa la palabra teknon. 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 Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Teknon. Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Tecnón significa hijitos, hijitos, niños. Si somos niños pequeños que dependemos y vivimos con nuestros padres, debemos obedecerlos. Obedecerlos en todo y así estaremos honrando a nuestros padres. Con los niños pequeños, obedecer a sus padres o los que dependen de sus padres es parte de honrarlos. Pero si ya somos casados y o ya no dependemos de nuestros padres, ya no estamos tan obligados a obedecerlos. Pero sí honrarlos toda la vida. Tal vez ya no los tenemos que obedecer. No los tenemos que obedecer, pero debemos honrarlos toda la vida, cuidando de ellos, amándolos, proveyéndoles, tratarlos bien, protegiéndolos, respetándolos. Miren, no estamos obligados a obedecerlos si ya somos mayores, si ya independientes, si ya tenemos nuestras propias familias, responsabilidades, ya nos casamos, pero sí debemos honrarlos de muchas maneras. Y algo más, sí debemos escucharlos. Y aquí entro al meollo del punto a tratar. Este es el meollo, el punto principal a tratar. Aquí ya entro al asunto de la dirección divina por medio de los padres. Siempre, siempre debemos escuchar a nuestros padres, aunque ya no les debamos obediencia, aunque ya estemos creciditos, aunque ya tengamos canas, aunque ya seamos independientes, siempre debemos escuchar a nuestros padres, entendiendo que Dios nos puede hablar por medio de ellos. Veamos lo que dice la Escritura al respecto de esto. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Quiero decirte esto en el nombre del Señor Jesucristo. Esto lo podemos hacer y lo debemos hacer toda la vida. Aunque ya estemos grandes, aunque no sepamos, creamos que no sabemos todo y que nuestros padres ya son muy grandes, muy anticuados y como que ya nosotros ya tenemos, ya somos profesionistas, ya estudiamos, tal vez maestría. Mira, siempre debemos escuchar a nuestros padres, siempre. Escucharlos, no despreciar el consejo que ellos nos puedan dar, aunque no estemos obligados a obedecerlo, pero tampoco significa que los escuchemos así como ignorándolos. Escucharlos con atención. En Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22, de una vez. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Se nos manda claramente
que escuchemos la enseñanza, instrucción o dirección de nuestros padres, que no los menospreciemos cuando envejecieren. No los menospreciemos, aunque se les caiga todo, aunque se hayan vuelto, ¿qué decir? Ya no tengan la habilidad que ellos tenían. Aunque se les olviden todas las cosas, se han vuelto lentos. No los menospreciemos cuando envejezcan. Escuchémoslos. Y si el Señor nos dice, escúchalos. Escucha a tu padre y a tu madre. Es porque Dios ha puesto de su sabiduría a nuestros padres para aconsejarnos. Y muchas veces Dios nos podrá hablar por medio de ellos. Muchas veces Dios nos podrá hablar por medio de ellos. Miren, yo soy pastor por la gracia de Dios. Soy pastor por la gracia de Dios en mí y a Él la gloria. Yo tengo mi madre, ella ya es ancianita, y ella me reconoce a mí como su pastor. Sin embargo, cuando ella me quiere decir algo o dar una sugerencia, yo la escucho. Yo la escucho porque yo sé que Dios me puede hablar por medio de ella y lo ha hecho. Dios me ha hablado por medio de ella. Dios nos puede guiar, dirigir a través de nuestros padres. Y aun cuando estemos independientes, debemos escucharlos. Dios nos puede hablar a través de ellos, dándonos dirección divina. Es más, aun cuando nuestros padres no sean piadosos, aun cuando nuestros padres no sean creyentes, entregados a Dios, aún así Dios nos podría hablar por medio de ellos. Debemos aprender a escuchar de Dios, aún por ese medio. Pero también este asunto de escuchar a nuestros padres para recibir dirección divina tiene un balance, tiene un equilibrio. En Hechos 4:19 nos dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen. A Pedro y a Juan los tomaron las autoridades religiosas de su época y les dijeron que dejaran de predicar sobre Jesús. Y ellos dijeron, ustedes juzguen si vamos a obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y más adelante en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuevamente, aquí Pedro y Juan están delante del concilio de Israel. Los sacerdotes, fariseos, escribas, quienes se suponía que debían de instruir al pueblo en el camino del Señor y hablarles de parte de Dios. Pero esos religiosos estaban mandando a Pedro y a Juan a hacer algo que era contrario a lo que el Señor les había mandado. Y aquí aprendemos un punto muy importante. La obediencia a cualquier autoridad humana
debe llegar hasta donde se convierta en desobediencia a la autoridad divina, a Dios. La obediencia a cualquier autoridad humana tiene un límite, hasta donde sea desobediencia a Dios. Cuando cualquier autoridad humana nos pide hacer algo que nos lleva a desobedecer a Dios, si queremos llevar un verdadero cristianismo, nos tenemos que poner del lado de Dios y decir ahí no. Y ciertamente Dios pone en los padres de su sabiduría para aconsejar a sus hijos. Y aún Dios nos podría usarlos como un medio de dirección divina. Aun cuando no sean piadosos, aun cuando no sean creyentes, pero tampoco son el oráculo de Dios. Debemos discernir. Y por eso también tenemos los otros testigos en la dirección divina. Por eso es que hemos dicho repetidamente, jamás nos debemos basar en uno solo de los testigos de la dirección divina. Recordemos que en boca de 2 o 3 testigos, al menos, se debe decidir todo asunto. Como tenemos en 2 Corintios 13:1. Llega a haber padres que le dan consejos muy impíos a sus hijos. Hace un tiempo tuvimos en nuestra iglesia local a un joven que había sido un delincuente. Robaba, se drogaba, bebía mucho alcohol y el Señor lo rescató maravillosamente. Maravillosamente de todo eso. Quería servir a Dios. Pero su mamá cada día le decía, hijo, vete a tomar alcohol, emborráchate, te doy dinero, ve a tomar cerveza, vete a drogar. Prefiero como vivías antes, pero deja ahí, ya no vayas a la iglesia. Prefiero que robes, que te drogues, que tomes alcohol, que hagas toda clase de mal que hacías antes. Deja la iglesia y todos los días, hasta que, como dice la Biblia de Sansón, con Dalila su alma fue reducida a mortal angustia. No quiso luchar más, cedió. El joven resistió por un tiempo, pero finalmente la madre logró sacarlo del camino, lamentablemente. Así que, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Escuchemos a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre, porque Dios nos puede mostrar su dirección divina por medio de ellos. Dios puede usarlos, dándoles de su sabiduría para dirigirnos de parte de Él, pero sí debemos discernir. Debemos discernir si Dios nos está hablando por medio de ellos. Y algo que nos va a ayudar a discernir qué es, los otros testigos en la dirección divina. Así que, amigo, hermano, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, no desprecies este testigo en la dirección divina, pero estate muy atento a las otras formas
de dirección, para que en boca de 2 o 3 testigos puedas decidir el camino que debas seguir y no te equivoques, tomando la dirección de lo alto. Aleluya. Amén.